Pues buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la franja horaria que nos estén viendo y escuchando. Soy el doctor Juan Aguirre Domínguez, soy médico internista, geriatra y paliativista, certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría y socio activo de la Academia Mexicana de Geriatría. Además, soy médico de base y profesor adjunto en el Servicio de Geriatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, la UMAI, Victorio de la Fuente Narváez, en el Hospital de Traumatología, así como adscrito y profesor asociado al Servicio de Geriatría del Hospital Español de la Ciudad de México y moderador del tema del día de hoy. Y a nombre de la Academia Mexicana de Geriatría le damos la más cordial bienvenida a todos los agremiados, médicos y asociados. Al cargo del día de hoy, la platica y tengo gusto de presentar al doctor Héctor Genis Zárate, quien es médico internista y geriatra con una alta especialidad en cardiología geriátrica, jefe de medicina interna del Hospital General Zona número 2 en Monterrey, Nuevo León, secretario de los comités hospitalarios para el tratamiento de sustitución de la función renal, interacciones y asociaciones de atención de la salud, de farmacia y terapéutica, miembro vocal en el Comité de Ética, Farmacovigilancia, mortalidad hospitalaria, así como profesor adjunto de los cursos de medicina en medicina familiar, medicina interna y geriatría. Sean todos bienvenidos. Por favor, silenciar sus micrófonos y quedamos en atención a usted, doctor Genis. Muchas gracias a todos. Saludos para cada uno de ustedes. El tema de hoy, pues, es el manejo centrado en la persona con hipertensión, fragilidad y multicomorbilidad. Los objetivos de la plática en la siguiente slide. Vamos a revisar el grupo etario, nuestra atención geriátrica con principios esenciales, los momentos antes de prescribir y revisar las guías de tratamiento o protocolos de estudios que incluyen metas terapéuticas para la hipertensión. Hay pautas de tratamiento con intervenciones farmacológicas y la optimización del tratamiento con los criterios conocidos en nuestra práctica clínica de geriatría, Stop-Start y la lista FORTA. Avanzaremos hacia las conclusiones. En la primera figura que ustedes tienen ahí, vamos a ejemplificar esta acción de la hipertensión con Josefina. Tiene 90 años, tiene vida independiente, preserva la funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria. Y el motivo de revisarle es una somnolencia, disnea y fatiga. Sufre una caída al desplazarse hacia el baño. La familia, que la tiene en vigilancia, hace registros de su hipertensión, que es el principal motivo para ellos de solicitar una valoración. Si ustedes ven la bitácora que llevaban, las presiones arteriales van variando y están desordenadas en cronicidad. Las pueden tomar por la tarde, las pueden tomar por la noche, hacen registros después del desayuno y hay días en que no hay registros y de repente una cifra adecuada. Eso desconcierta a la familia y solicitan una valoración. Si sabemos, la enfermedad cardiovascular nos va a llevar en algún momento de la evolución al deterioro funcional, aumentar los costos de atención médica y avanzará hacia la discapacidad o hacia la muerte. En este caso debe ser prevenible. En la siguiente slide ustedes podrán ver la gráfica que se obtiene con la esperanza de vida al nacer calculada para México y cómo entre el diferente género, mujeres y hombres, tendremos una vida esperada saludable después de los 60 años. En ausencia de enfermedad, avanzar casi hasta tal edad con 67% para las mujeres, 63% para los hombres. Y después de ello tener tal probabilidad de 11 y 8. Cuando se aborda a Josefina, se conocen entonces los antecedentes. La siguiente, por favor. Josefina cursó una neumonía en su domicilio. Esa neumonía, al interrogatorio,
dio 3 puntos. Con eso bastaba para verse hospitalizado. Sin embargo, mantuvo su atención en casa. Se sabe entonces que su hipertensión arterial comenzó recientemente a los 78 años y que su presión arterial en domicilio al menos varía hacia los 160 y 90 milímetros de mercurio. Tenía una medicación que fue sumándose, losartán, amlodipino y hidroclorotiazida. Y en el tiempo ha surgido mareo y edema bimacular. Un último laboratorio destaca un sodio de 129. Se le pide entonces a la familia que inicie una bitácora. Esta bitácora ya comienza a registrarse de manera casi ordenada y contando con familiares con habilidades para ello. En las últimas 2 semanas podrán ustedes observar que al menos se cumplían 3 tomas a lo largo del día. En el calendario podemos ver que hay algunos días que no se tomaron y en los fines de semana una cifra solamente se registró. Este es en el día del siguiente calendario, después del 30, y alerta a la familia que la cifra salió en 160,92. Continúan tomando la presión. Cuando se le puede pedir a la familia o al individuo que registre su presión arterial en casa, esta va a ser de gran ayuda, pues nos permitirá elucidar cuál es el comportamiento, diríamos, en vida real, con la técnica que ellos utilizan, con las cifras que van registrando y con las variaciones que se les pueden preguntar en el momento en que ocurra una variación significante. Por ejemplo, el sábado, los 2 sábados, se notan cifras permisibles y al domingo ya amanece con una sistólica de 150 en ambos días. En aquella ocasión, al preguntársele a la familia qué sucedió, los sábados suelen hacer recorridos fuera de casa y la actividad, aunque no parezca extenuante, para Josefina está representando un fenómeno de hipertensión al día siguiente. Si vemos la siguiente gráfica, podremos distinguir cómo hay un porcentaje de población que después de los 50 años más tendrán alguna enfermedad. Está apareciendo una de las últimas diapositivas del rol. Avanzar unas hacia atrás, por favor. Y entonces podrán ver que la hipertensión es predominante, así como la diabetes. Pues bueno, finalmente nuestra atención institucional se dirige a estas enfermedades crónico-degenerativas para poder abatir las complicaciones que tienen en todo este grupo etario, que después de los 50 años y más tendrán alguna complicación crónica. Y sí, nos acompañan infarto, embolia, artritis y cualquier otro problema cardíaco, cáncer o enfermedad pulmonar. Si podemos pasar una diapositiva anterior a la que está en pantalla, abundando con Josefina. Josefina tiene una historia de cáncer de mama a los 52 años. Recibió radioterapia, mastectomía radical y continuó una quimioterapia. Hace un año le dijeron que tenía diabetes mellitus y al menos en el interrogatorio se puede identificar un dolor crónico que se estima al menos en 10 años. Así, como les comentaba, todas estas enfermedades podrán llevar a perder las actividades básicas de la vida diaria del paciente y entrar en una dependencia. Si vemos la siguiente cifra, en el grupo etario de 80 y más, se puede apreciar cómo es la mujer la que predominantemente cae en la dependencia.
y el hombre con un 27.2 destaca. Al final, tanto todos pierden funcionalidad como pierden independencia para las actividades de la vida diaria. Esa era la siguiente slide. En esa estábamos. Entonces, cuando se evalúa a Josefina, en la siguiente cifra, en la siguiente slide, por favor, se sabe que al abordarle ya había ocurrido el deterioro funcional. Ha perdido las actividades de la vida diaria, a excepción de alimentarse. Se mantiene en inmovilismo parcial, pues acusa un dolor intenso al sentarse. Hay que recordar que durante su camino al baño, ella sufrió una caída. Y entonces, si vemos en la siguiente slide, esta gráfica que ya es bastante conocida para poder abordar una diferenciación entre capacidad funcional, que es lo que objetivamos en la exploración o en la visualización de nuestro paciente, y una capacidad intrínseca, que son los fenómenos que están ocurriendo durante el envejecimiento. En este caso, ella avanzando en su edad, en el deterioro de esas capacidades, comenzó a sufrir una pérdida considerable. Si vemos la historia clínica, podemos deducir cuáles son las causas y la consecuencia final de tales alteraciones culminan en una caída con una fractura del coxis en S4. Bien, pues las enfermedades cardiovasculares en adultos mayores son afecciones comunes. En la siguiente gráfica podemos ver cómo la enfermedad cardiovascular tiene tantas expresiones más allá de la hipertensión. La enfermedad coronaria, la valvular, las arritmias, insuficiencia cardíaca, prácticamente caminan hacia un desenlace en donde podrá acompañarse de enfermedad arterial periférica. Diríamos que lo más catastrófico es sufrir una enfermedad cerebrovascular que puede ser debilitante, incapacitante o mortal. En la siguiente gráfica comenzamos con la diferenciación de los principios esenciales para la atención geriátrica en la hipertensión arterial. Avanzamos en las slides, por favor. Y en la siguiente, por favor. Los principios esenciales van a ser reconocer y considerar el impacto potencial de la multicomorbilidad, evaluar e integrar la cognición en la toma de decisiones, evaluar e integrar la función física, incorporar factores socioambientales en tales decisiones y obtener prioridades del paciente, objetivos de salud, para poder alinearnos a un plan de atención. De esta manera podemos regirnos para abordar a cualquiera de nuestros pacientes. En el caso de la hipertensión, pasamos a la siguiente gráfica. La multicomorbilidad está presente en la mayor parte de los padecimientos de nuestros ancianos. En esta gráfica, ustedes pueden ver a la hipertensión en el cuadro inferior y derecho, que se puede unir a 3 o más o 5 condiciones. Al menos se reconoce que predominarán 4 en un 43% de los casos. Cualquiera podrá estar entonces en multicomorbilidad y eso nos mete en una característica, el manejo complejo. En la siguiente slide podemos ver que esta multicomorbilidad se va a enfrentar a esta pirámide de complejidad. Un paciente en multicomorbilidad tendrá polifarmacia, síndrome geriátrico que nos toca a nosotros identificar y hacer una intervención temprana y oportuna, puesto que los eventos adversos de los medicamentos tendrán alguna injerencia en la calidad de vida y perturbarán el sentido de cualquiera de los tratamientos. En esto se descansa que nuestro paciente alcance su esperanza de vida
que ha cambiado a expectativa de vida con la enfermedad y teniendo enfermedades y tantos fármacos que vigilar, con eventos adversos interrecurrentes, su estilo de vida habrá de cambiar. La multicomorbilidad tiene que enfrentar también a la longevidad. Y este proceso de longevidad es nuevo incluso para nosotros como geriatras, porque estamos viendo ya entonces cómo nuestra población de 95 años empieza a abundar en nuestra atención geriátrica en hospital o en una consulta. Porque tendremos que enfrentarnos a cambios en la función hepática y renal y a cambios de la composición corporal, que si recuerdan la plática inicial de este curso, tuvimos dos excelentes exposiciones en donde nos dieron la explicación de por qué había que tomar en cuenta la composición corporal. Y así tendremos efectos acumulativos de las mismas enfermedades cardiovasculares y las que acompañan. Hay que agregar que al paciente en cualquier etapa de su vida podría estar expuesto a sedentarismo, obesidad y tabaco. Y así tendremos algunos ancianos que mantengan estas características. Para la complejidad tendremos que decidir cómo poner las intervenciones o los medicamentos en una balanza de riesgo y beneficio. El mínimo riesgo para el máximo beneficio. Un hipertensivo, dos antihipertensivos. El objetivo es tener una meseta en la enfermedad que evite al paciente ingresar recurrentemente a urgencia o a hospitalización. No olvidar entonces que todo esto pues va a llevar una carga general con la familia, con el cuidador y con el sistema sanitario. Esta carga se mide financieramente, se mide en el colapso del cuidador, se mide en la depresión o en la ansiedad de nuestro paciente. El otro rubro a considerar al tratar la hipertensión es evaluar e integrar a la cognición. En la siguiente gráfica, cuando evaluamos una hipertensión en un paciente con algún grado de deterioro cognitivo o demencia, tenemos que tomar consideraciones como simplificar el régimen de medicación. Hay pacientes que tendrán dificultades en identificar a los medicamentos por nombre. Busquen identificarlos por forma de tableta, tamaño de la pastilla, forma, y eso puede llevar a errores. El objetivo es minimizar el riesgo de estos y evitar los eventos adversos cuando ocurra una falta de dosis, una doble dosificación o una confusión en los horarios. Se involucra a miembros de la familia y cuidadores. Ellos forman parte esencial de una supervisión. Esta supervisión en algunas ocasiones puede ser difícil, puesto que nuestros pacientes ancianos, padre o madre, no perderán jerarquía con sus cuidadores que suelen ser sus hijos. Y hay que tomar educación para ambos y que sepan que el cuidado y la supervisión forma parte del tratamiento antes que retirarles autoridad. Y así, lo que buscamos simplificando una medicación es priorizar la adherencia a la medicación. Y como comentamos hace un momento, establecer el riesgo-beneficio para cualquier tipo de procedimiento o medicamento de acuerdo a la esperanza o expectativa de vida de nuestro paciente y a la funcionalidad que guarde. En un momento más discutiremos profundamente.
De tal manera que cuando uno aborda el deterioro cognitivo, y como lo pueden ver en la siguiente slide, tenemos que hacer, pues, como geriatras, una búsqueda sindromática, el escrutinio tiene que ser exhaustivo, enfrentaremos el escepticismo al cuadro clínico del paciente o de la familia y debemos requerir a tantos informantes como puedan señalarnos algunos fallos en la cognición de nuestro paciente, puesto que como una observación de efectos adversos, IECAS, ARA y beta bloqueadores pueden participar del deterioro cognitivo. Si vemos en la siguiente gráfica, los tratamientos antihipertensivos son capaces de desarrollar trastornos electrolíticos. Los ARA, los IECA y los mismos diuréticos, causar hiponatremia, hipocalemia, pueden incidir también en el ánimo y empezar a causar trastornos depresivos o ansiosos y de la misma manera trastornos del sueño, ambos, insomnio o somnolencia. Pero todos los que ustedes ven en la lista, todos pueden causar un deterioro cognitivo y claro que se relaciona a estos efectos adversos que están observando. Así entonces, pues estos eventos adversos o reacciones son una forma común de iatrogenia y de los medicamentos que pueden provocar tales en las personas mayores están los psicotrópicos e inmediatamente los que forman parte de nuestro arsenal para la hipertensión, los fármacos cardiovasculares y los diuréticos. Adelantar la slide. Y el resto, pues puede incluir los que algunos ya conocen, hipoglucemiantes, anticoagulantes, analgésicos no esteroideos. Bien, continuando con estos principios esenciales de la atención geriátrica, también hay que evaluar e integrar la función física en la toma de decisiones. Adelante con las slides. Una más. Pues la función física va a estar relacionada con años de vida saludable y con la preservación de la calidad de vida. Nuestro paciente podrá desplazarse fuera de su entorno en domicilio, convivir, socializar, y para ello necesita esta funcionalidad física que le proveerá la independencia. Tanto pueda mantener la función física, tanto más allá será su calidad de vida y los pronósticos de mortalidad se alejan. Ya discutíamos al principio de este curso cómo hay una pérdida de masa magra en los pacientes y cuando estos entran en un reposo que puede ocurrir en cualquier hospitalización, 3, 5 días en urgencias, o tan corto como pueda ser una convalecencia, tendrán pérdida de hasta el 4%. Recupero la gráfica de nuestros compañeros expositores en la siguiente slide, donde podemos ver que las variaciones del agua corporal en los individuos a través de su crecimiento, envejecimiento, permitirán el incremento de la concentración del fármaco. Lo mismo, como se discutía, que pasa con la grasa corporal y la concentración sérica de los fármacos, o la disminución de la albúmina, y por ello es importante en nuestras examinaciones químicas sanguíneas solicitarla junto con las proteínas totales, puesto que la albúmina sérica en disminución incrementa interacciones entre los fármacos. Y bueno, pues hemos reconocido que cuando se acentúa el proceso de envejecimiento, el incremento en la vida media del fármaco ocurre y así también las interacciones farmacéuticas. Y por ello, observando la siguiente slide, algo que debemos estar en vigilancia es con la función hepática y la función renal. Sabemos que de la función hepática, pues trasladaremos algunos analitos de la química sanguínea para determinar cómo se comporta, si bien
no puede reflejar tanto como lo hace la función renal cuando se analizan los asuados. Y como ya hemos visto en nuestras chats de Geriatrims, tenemos una nueva gráfica que permite recalcular los riesgos con los grupos etarios y nos ponen en alerta, puesto que tendremos que ser muchos más cuidadosos con los mayores de 65 años y los riesgos moderados, recalcularlos cuando hagamos el análisis de la tasa de filtración glomerular. Así entonces, al prescribir, debemos considerar los cambios de agua, de grasa, de masa muscular. La siguiente slide, por favor. Puesto que los deterioros de función hepática y renal van a tener sus efectos sobre los fármacos que utilicemos. Y de ahí lo que se pregona entre todos, el siguiente clic, por favor. Todos los medicamentos pueden empezarse con estrategias de lento y así continúa, menos es más y pensar. Entre los tres se pueden tomar las decisiones. Es decir, no necesariamente en algún momento decidir la mínima dosis o, de acuerdo al panorama clínico, no necesariamente enlentecernos. Lo cierto es que la prescripción razonada en el escenario clínico del paciente, con la multicomorbilidad de y en su envejecimiento, y diferenciando su robustez o su fragilidad, nos ayudará a tomar las decisiones prácticas en el paciente. Y bueno, pues veamos la siguiente serie de slides históricas, donde diversos grupos abordan qué meta terapéutica puede tener un paciente. Algunos de ustedes habrán escuchado que todavía en el final del siglo anterior se decía que la presión arterial del adulto mayor sistólica pues era tu edad y al doble. Entonces, si alcanzabas 80 años, pues podías tener 160 milímetros de mercurio sistólicos y que nada te iba a pasar. Pues bueno, afortunadamente la evidencia de los estudios y los seguimientos de cohortes en la enfermedad de hipertensión y cardiovasculares fue permitiendo modificar esta frase y podemos ver a través de los años 2014 cómo podían establecer que una presión arterial para un paciente mayor de 160 años debía estar por debajo de los 150. Para el Colegio Americano de Cardiología, en algún momento, en el 2017, en la siguiente gráfica, una persona mayor de 60 años pues podía correr una presión por debajo de 130 y 80. Y se clasificaban algunos estadios de acuerdo a cifras de 130 a 139 para el estadio 1 y con 140 a 90 llegar a un estadio 2. Avanzan los estudios y entonces empezamos a ver que las presiones arteriales podrían reconsiderarse y en la siguiente slide nos hablan que pues un objetivo recomendado para mayores de 50 años debía ser menos de 120 milímetros de mercurio. En el otro estudio más de tratamientos intensivos contra estandarizados, pues llegan a observar que en los mayores de 75 años tener la presión arterial por debajo de 120 apenas se brindaba algunos beneficios marginales. Y un estudio que en el siguiente slide que intentaba diferenciar entre un tratamiento estandarizado y un tratamiento intensivo, pues apenas si despegaba para ser benéfico y hablaban de que había un beneficio en un rango de 110 a 130 milímetros de mercurio para los grupos etarios de 60 a 80 años. En algún momento el Colegio de Medicina americano llegó a establecer que la presión arterial sistólica podía quedarse por debajo de 150 sistólica
y que si el individuo había sufrido un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, la meta era mantener la presión arterial por debajo de 140. En el 2020, pues las sociedades internacionales con guías de práctica clínica nos colocan que hay una presión arterial aceptable, permisible, por debajo de 140 milímetros de mercurio y una presión arterial sistólica ideal, menor a 130 milímetros de mercurio. Quizás la parte más difícil de todas estas metas terapéuticas es que en cualquier momento, cualquier meta, bajo cualquier estudio, cualquier clasificación de cualquier sociedad, nuestro tratamiento se convierta en un efecto adverso. El principal, la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática en un individuo con un tratamiento antihipertensivo puede ser originada por el mismo. Y ustedes reconocerán que una dosis doble en una supervisión de un paciente con deterioro cognitivo puede llevarlo a hipotensarse. El cambio geográfico, cuando un anciano viaje de la montaña a la costa, su tratamiento puede ser excesivo, como viceversa, ascender en los metros sobre el nivel del mar, el tratamiento puede ser ineficiente. Y las circunstancias que una hipotensión ortostática lo puede llevar a la caída, como en el ejemplo de Josefina, lo puede llevar al abatimiento funcional, nos puede llevar a confundir la somnolencia y nos puede alertar cuando ocurra un síncope. Y un síncope puede desatar examinaciones excesivas. Podemos pedir hasta una resonancia en busca de una enfermedad cerebrovascular, cuando lo que hay que revisar es el régimen de medicamentos antihipertensivos. Continuando en estos principios esenciales, pues tenemos también que evaluar factores socioambientales y obtener prioridades en el paciente y objetivos de salud para alinearse a planes de atención. Prácticamente tendremos el siguiente escenario. Pacientes que han envejecido, que sufren multicomorbilidad, que tienen polifarmacia y que en el camino del envejecimiento podrían encontrarse en fragilidad y sarcopenia. Todo esto requiere ajuste, un ajuste de polifarmacia, lo que en algunos momentos podemos llamar como permisibilidad de la polifarmacia, donde tenemos que buscar el mayor equilibrio entre las interacciones, fármaco-fármaco, fármaco-nutriente, fármaco-nutrición. Y bueno, reconocemos que la fragilidad está rodeada no solamente de la misma enfermedad y el envejecimiento y el ambiente, sino también de factores sociales y familiares. Necesitamos reconocer en nuestro envejecido qué capacidad física, qué estado de cognición, estado nutricio, sus afectos y sus sentidos y su capacidad de adaptarse al entorno de un envejecimiento que es progresivo e irreversible y que con esa progresión guardará una capacidad fisiológica disminuida que permitirá en algún momento identificar el estado de la fragilidad y con ello el deterioro de la funcionalidad. Una hospitalización de un paciente bajo cualquier diagnóstico llevará a un deterioro funcional tanto al egreso y se puede evaluar al mes, a los 3 y a los 18 meses con una incapacidad de recuperación y quedar por debajo de la capacidad funcional previa al estado de la hospitalización. Regresando al caso del ejemplo, Josefina de 90 años, que había cursado su neumonía en domicilio con un CUR 65 de 3 puntos,
y que ya tenía un tratamiento antihipertensivo que había escalado ante cifras que no lograban regularse. Tenemos que definir qué hacer con ello. Se inicia una monoterapia llevando las dosis efectivas de losartán o amlodipino, o se permite la terapia combinada. Se puede iniciar un solo medicamento y entonces ajustarlo hasta su dosis máxima, o bien, si está siendo combinada, a las dosis bajas y ajustar. Si ustedes ven, tenemos un caso en donde ya hay un efecto adverso. El edema está relacionado al amlodipino, donde podríamos tener un probable efecto por una interacción. El diurético y el ARA pueden causar hiponatremia. Entonces, en este caso deberíamos ya individualizar nuestras decisiones. Hay que recordar las 5 M's de la geriatría. Para poder llevar a cabo estas decisiones, ya estamos en el escenario de la multicomplejidad. Hay que saber cómo vamos a ayudar al paciente para que somnolencia, delirium o su propia actividad resguarde el estado cognitivo. Debemos recuperar su movilidad, porque finalmente una somnolencia, una hipotensión, una hiponatremia incidirán en su capacidad musculoesquelética y con ello alterarán la marcha. Ya ocurrió una caída. Hay que prevenir las siguientes. Hay que poner atención en la medicación y es justo el ejercicio que haremos para una prescripción razonada, que debe ser óptima y evitar los efectos adversos. Y finalmente, lo que más importa, que los objetivos de resultados de salud sean significativos y que se preste atención a las características o a las preferencias de nuestro paciente. Si nuestro paciente quiere mantener la independencia, ¿cuánta adherencia va a permitirse para el medicamento? ¿Cuánta revisión, supervisión, registros de presión arterial debe tener? ¿Cómo poder cuidarlo a él? ¿Cómo poder instruir a la familia? Y entre un equipo prácticamente de colaboración, lograr la meta terapéutica con cada paciente. Los tratamientos farmacológicos de primera línea para la hipertensión, nos han mencionado ya distintas guías de práctica clínica, los diuréticos, y de ahí continuar con YECA o ARA, caso bloqueadores de los canales de calcio y finalmente beta bloqueadores. La circunstancia para poder decidir que puede hacerse en la práctica clínica de nuestro consultorio, acaso en una hospitalización, nos podremos apoyar en los criterios de Stop-Start. Los criterios de Stop, recordando, son los criterios que ayudan a identificar errores más comunes de tratamientos. Los criterios de Start van a poder hacer objetiva la omisión en la prescripción de algunas personas y finalmente poder relacionar con el diagnóstico todos los efectos fisiológicos que pueden llevarse como consecuencia al utilizarlos. Si hacemos una revisión en el sistema cardiovascular, veamos a los diuréticos señalados en el cuadro rojo, en la siguiente slide. Son la primera línea, sí, de utilización, porque se afirman pueden ser seguros y efectivos. Para una persona con incontinencia, podrían no ser los más idóneos. Para una persona con hipotiroidismo y que en algún momento pierda regulación, también podrían no ser los idóneos. Y si, como en este caso, se colocan para quitar líquidos porque hay un edema, pues no se está razonando para qué deben utilizarse, cuando cualquier edema debería buscarse una evidencia de por qué sucede. Un paciente añoso e hipertenso de largo tiempo,
bien podría entrar ya en insuficiencia cardíaca, o bien podría tener consecuencias renales derivadas de la hipertensión y quizás, como el caso de Josefina, relacionados a una diabetes que pudo o no ser diagnosticada hace un año. Así entonces, pues uno diría que los diuréticos de ASA, que son la primera línea en una hipertensión del adulto, que pueden utilizarse de manera empírica en edemas maleolares, que si bien hay que tener atención a las alteraciones electrolíticas y usarlos, y si bien pueden utilizarse aunque existiera una incontinencia urinaria en un paciente porque se le va a poner un pañal, hay que detener este uso. Detenerlo porque hay que razonar las características propias del paciente, en este caso de que es el añoso, cuáles síndromes geriátricos podríamos exacerbar y qué efectos adversos podrían condicionar trastornos que desaten una cascada de prescripción. En la siguiente, pues tendremos que elegir cuál es lo adecuado. Y para el sistema cardiovascular nos aconsejan que cuando la presión arterial sistólica sea habitualmente mayor a 160 y de igual manera 90 milímetros para la diastólica, podamos iniciar tratamiento. Lo que hay que saber con las metas terapéuticas es que la meta terapéutica también se adecua al individuo. Hay pacientes que con tan solo llegar a 130 pudieran tener efectos de hipotensión. Hay pacientes que por arriba de 130 pueden tener signos y síntomas hipertensivos, cefalea, mareo, torpidez, falta de concentración. Y es ahí en donde puede entrar nuestro seguimiento clínico en equipo con la familia, con un registro como el del ejemplo, una bitácora que permita ayudarnos a tomar la decisión. En el siguiente slide, pasamos al siguiente. Josefina, con una hipertensión, se podría considerar que era una hipertensión resistente, pues le agregaron tanto medicamento, hasta 3 en combinación. Si amlodipino causaba mareo y edema, se suspende. Y nuestra opción es optimizar la medicación, en este caso con ARA2. Y si el ARA2 no tiene nada que ver con la hiponatremia y la retirada del diurético permite observar el ascenso del sodio, la hidroclorotiazida puede ser suspendida. Y entonces, en el caso de ella, necesitábamos solamente hacer un seguimiento adecuado de la presión arterial, evaluar la medicación y sus interacciones y llevar a la dosis adecuada el primer antihipertensivo que hubiésemos elegido, IECA o ARA2. En Europa, en la siguiente slide, podrán ustedes encontrar con acceso libre, y la referencia de la revista está al pie de la slide, Drugs Aging, la lista que se ajusta a la edad, conocida como FORTA, y que se basa en la evidencia y, como en este caso, en casos orientados en la vida real. Clasificar a estos medicamentos en benéficos, cuidadosos y en cuáles no utilizarlos y en cuáles finalmente son permitidos de primera intención, se basa en el diagnóstico. Cualquier contraindicación, bueno, pues hay que clasificarlo adecuadamente para no administrar. Si vemos en la siguiente gráfica, esta clasificación en ABCD
donde A es el fármaco que es claramente eficaz y su seguridad ha sido probada. Y el D son medicamentos que debemos evitar. En la B todavía podemos detenernos, considerarlo y con seguridad o vigilancia instaurarlo. Y así para la hipertensión arterial, ustedes podrán ver en la siguiente slide que los YECA, los calcio antagonistas, los ARA, la indapamida, son medicamentos que podemos utilizar como indispensables en un tratamiento con un beneficio claro en relación de eficacia y seguridad, que han sido probados en pacientes añosos. Cuando avanzamos hacia la siguiente, a excepción de la indapamida, todos los diuréticos sí tienen una eficacia probada. Es posible utilizarlos en los pacientes añosos, pero el grado limitado de efecto y los problemas de seguridad nos hacen vigilarlos constantemente. La siguiente gráfica, medicamentos ya que son de menos uso, como alisquirén, alfa bloqueadores. En la siguiente gráfica, atenolol, calcio antagonistas, verapamilo, clonidina, entran en la clasificación de fármacos con perfiles cuestionables para los añosos, que bien podrían evitarse o bien deberían estar ausentes al considerarse que los beneficios son mínimos y los efectos secundarios son emergentes para cada ocasión. En la clase D, pues estos deben ser evitados en todo lo posible, omitirlos y utilizar cualquier otra medicación. Las conclusiones para esta plática es que nuestro análisis clínico podrá ocurrir tomando en consideración a la polifarmacia en el paciente con hipertensión, en medir y prevenir los eventos adversos y evitar una cascada de prescripción cuando la hipertensión pudiera ser pseudo resistente. En las metas de presión arterial, con cualquier estudio que ustedes tengan enfrente, con cualquier grado de evidencia, en nuestra población etaria, en complejidad, tendremos que considerar la comorbilidad, su edad, si ha logrado fragilidad y si acaso hay un riesgo cardiovascular latente. Que para eso pues se abunda en otros estudios que permitan definirlo. Es decir, tendremos que modificar también en relación a la enfermedad cardíaca. Y finalmente, nunca dejar de evaluar a la hipotensión, puesto que un solo antihipertensivo puede ser el causante. ¿Con cuál hay más hipotensión ortostática? Puede ser que el grupo de dihidropiridinas sean los que más causan hipotensión. Y finalmente, para diríamos, nuestras discusiones, debemos motivar la prescripción razonada. Podemos sentarnos, conversar con un colega, exponer el caso, escuchar consideraciones. Siempre vamos a necesitar la colaboración, puesto que se nos puede ir uno u otra característica que permitiera ser reconocida si trabajamos en equipo. Recuerden, son pacientes complejos. Siempre habrá algo que pueda tomarse en consideración ante la opinión de cualquier otro colega. Así entonces, termino esta exposición. Muchísimas gracias, doctor. Estamos esperando si tienen alguna pregunta para el doctor Genes. Podrán realizarla mediante el chat. Estamos aquí como una excelente presentación y un gusto siempre escucharlo por parte de la doctora Violeta, así como del doctor Noé. Y como hemos visto en las presentaciones previas, como la importancia de la prescripción adecuada de los medicamentos. Y hoy en día, como hemos visto
también, doctor, la importancia de nuestros padecimientos cardiovasculares, que siguen siendo una de nuestras principales causas de muerte en edad geriátrica. Eh, la doctora Mariana Gamboa da gracias por su conferencia y bueno, nos da como una recomendación el artículo Management of Natural Hypertension, an Expert Consensus Document for Chinese Hypertension League, que van teniendo. Y no sé si tengan alguna pregunta para el doctor. Por ejemplo, también van comentando la recomendación de hacer un mapa para todos los pacientes cuando tienen hipertensión nocturna. Sí, el mapa es una herramienta útil para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Permite hacer esas diferenciaciones. Siempre que esté a la disponibilidad y pueda ponerse en uso con un paciente, es recomendado. Nos preguntan, Sí, escucho. nos preguntan, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista nutricional enfocado al paciente geriátrico con hipertensión o con problemas cardiovasculares? Igual de manera, la individualización. Voy a retomar el caso de Josefina. Para que pudiéramos recuperar ese sodio, se liberó la dieta. Se le permitió comer con sal de mesa e incluso se hizo una adición extra. Esto es que el escenario clínico del paciente nos permite modificar su dieta. Es muy común, claro, que en el consultorio, después de todas las instrucciones farmacéuticas y las advertencias cardiovasculares, nuestro propio paciente vaya hacia el terreno de la dieta. Un paciente añoso tiene una amplia dificultad para modificar una dieta de 80 o de 90 años. Es difícil ponerlos a comer un brócoli, que busquen un apio o que reconozcan para qué les beneficia una almendra, cuando podrían estar desdentados, con trastornos del gusto, con trastornos del intestino, en su tránsito. Sí requiere la evaluación clínica ya sea de nuestra interrogatorio o entrevista, así como el conocimiento a lo largo del tiempo del mismo paciente. En este contexto no podría ayudar una simple y llana dieta, pero sí la recomendación de dar un reconocimiento al estado alimenticio del paciente en su casa y cuáles son sus probabilidades para poder modificarle en favor de regular un tratamiento o una afección cardíaca. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, ¿es mejor subir la monoterapia a dosis máxima o combinar una terapia dual? Ambas son factibles porque si tenemos un individuo frágil, ahí sí tendríamos que ir con cuidado y quizás la monoterapia sea la mejor decisión. Y cuando tenemos un individuo robusto que pudiese tolerar efectos adversos, podemos ir hacia ellos con las advertencias en cada indicación, que me parece es uno de los mejores ejercicios. Y claro, uno diría, el que nada sabe, nada teme. Y resulta que cuanto más información les proveemos también a nuestros pacientes, entran en angustia. Advertirles que pues un losartán los puede traer trastornos electrolíticos y por ello voy a buscar electrolitos séricos en una siguiente consulta. Que los YECAS me van a trastornar el potasio y que en el mismo sentido voy a buscar electrolitos séricos en la siguiente consulta. Que no puedo dejar de pedir un perfil tiroideo si es un paciente con tal comorbilidad y utilizando medicamentos que tienen ese efecto adverso, debo observar si no voy a trastornar el perfil
perdón, si no voy a trastornar los electrolitos más por el antihipertensivo que por una ineficacia del tratamiento tiroideo. Y así, nuevamente, cada paciente, como ya lo han escuchado muchas veces, individualizado. En relación al anterior, nos preguntan cada cuánto tiempo debemos de pedir sodio sérico. Fíjate que lo ideal está en cada consulta, ¿eh? Porque no sabemos, no hay una manera de determinar la velocidad. Hay una exploración física o un interrogatorio clínico que nos puede orientar. El paciente cae en fatiga, cae en hipotensión, cae en somnolencia. Debería yo buscar si está pasando algo con los electrolitos. Entonces, diríamos que están justificados. Si me dice mi coordinador, restringe los electrolitos, yo tengo una justificación clínica. Tengo medicamentos con efectos adversos y con probabilidades de interacciones que me justifican clínicamente en cada consulta pedir sodio y potasio. Otra de las preguntas, doctor, muchas gracias. ¿Qué opinión tiene sobre indapamida, que incluso ya se encuentra en el cuadro básico institucional en comparación a las ya trazadas? Claro. Eh, una de las ventajas que logró hacer nuestro instituto es incorporar medicamentos arsenales nuevos, por lo menos para el sector salud, de medicamentos que han comprobado su utilidad y que la indapamida nos puede ayudar a limitar estos efectos electrolíticos. Si los tenemos a la mano y si no, hay que hacer uso de ellos en la prescripción o bien recomendarle a nuestros coordinadores médicos que los incluyan en los CPMs. Eh, También nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre el uso de antiarrítmicos en pacientes de 90 años, que al suspenderlos regresa la arritmia ventricular? Bien, respecto a ese tema, sí se ha observado, el ejemplo más claro que tenemos en la consulta es cuando se retira metoprolol. Y cualquier retirada abrupta va a llevar a que el paciente entre nuevamente en sus trastornos del ritmo. No hay una indicación que justifique retirar un antiarrítmico. Estando ya diagnosticado a través de alteraciones observadas en un Holter, con un tratamiento que ha regularizado el ritmo, no habría mm, ninguna condición que nos llevara a ese ejercicio de retirada. Quizás no ocurre tanto, por ejemplo, como en este caso del tema, ¿verdad? Que pudiera ser que en algún momento con la pérdida de la masa magra y los cambios de agua corporal, un individuo que a los 70 años tomaba telmisartán en 80 miligramos, empieza a tener episodios de hipotensión y tengamos que hacer una disminución del antihipertensivo a 40 miligramos. Pues ahí nos podemos ir ajustando, ¿verdad? Eh, También es cierto que esto pudiera ocurrir con algunos medicamentos antiarrítmicos, pero es lo que menos comúnmente ocurre. Gracias. La doctora Zaira le manda dar las gracias y pregunta, con base a su experiencia, ¿en qué orden debiese realizarse la desprescripción de antihipertensivos en pacientes con diabetes o insuficiencia renal ya muy añosos que inician con la cifra de autocontrol? Pues prácticamente si estamos en el autocontrol, se podrían retirar todos. Y entonces estar a la espera del pico hipertensivo. Y ahí empezar a elegir. Porque sí, todos vimos cómo hace unos 5, 8 años nos empezaron a decir que dejáramos de utilizar a la dosis yecas porque el paciente con enfermedad renal podría sufrir consecuencias. Y empezar a buscar otras opciones. Pues sucede igual que con cualquiera. El efecto adverso no ocurre sino hasta que así es. No por conocer el efecto adverso de un medicamento vamos a, diríamos,
satanizarlo y no utilizarlo, porque hay ocasiones que en el sector salud no pudiéramos tener alguna otra opción, o incluso el paciente no podría tener alguna otra opción financiera para que el medicamento fuera asequible. Así entonces, si hay un autocontrol y podemos hacer la retirada, tendríamos que esperar el retorno bajo alguna condición y en ese momento decidir nuevamente el uso del antihipertensivo. Gracias. También preguntan, doctor, y le mandan felicitaciones. En sesiones anteriores habían mencionado valorar cada paciente y en cada paciente es mejor dar 3 medicamentos antihipertensivos en dosis bajas para un mejor control que en comparación a una monoterapia. Preguntan cuál es su opinión con base a este punto. Sí, pues sí, yo insistiría. En alguna ocasión, eh, en conversaciones con médicos en formación, se planteaba algo así. ¿Cuál es el medicamento? Pero dígame, ¿cuál es el medicamento? No hay una receta ABCD. Voy a usar un término coloquial. No hay una receta de cocina para que nos pueda decir cómo lo vamos a utilizar, con quién lo vamos a utilizar. Eso es, diríamos, el arte de la medicina de cualquier especialidad. Y si atendemos a que el envejecimiento es heterogéneo, que es progresivo, tendríamos que esperar escenarios distintos en cada grupo etario. 70, 75, 80, 85, 90, 95 y desconocido. Saber qué hacer en el escenario de cada paciente requiere el seguimiento, diríamos, incisivo de sus condiciones orgánicas, de reconocer esa homeostasis o bien como la homoestenosis finalmente reina en el organismo. Y por último, doctor, preguntan si Josefina continúa con la presión elevada solo con la monoterapia con YECA o ARA2 al no poder usar calcio antagonista por intolerancia y las tiazidas por hiponatremia, ¿cuál hubiese sido el medicamento para agregar? Si hubiese continuado el resto, y esa historia la dejé a un lado, ella tiene un dolor crónico. El dolor crónico incidía en la crisis hipertensiva. Bueno, como colofón, el dolor es capaz de desatar hipertensión. Y si no regulamos dolor, la hipertensión podría continuar. Ese fue el siguiente abordaje de Josefina. Eso da para otra charla. ¿Se cortó? No, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su plática, doctor. Quedan algunas otras preguntas, pero bueno, para finalizar todo, dándole gracias al doctor Héctor que nos acompaña el día de hoy en la plática. Muchas gracias, doctor. Y también para dar una invitación al Congreso que se llevará los días 5 al 7 de junio del 2024 en la ciudad de Monterrey, de la Academia Mexicana de Geriatría. Dejamos la información en la presentación que se vaya teniendo aquí para compartir. Así también invitamos a las sedes formadoras de la Ciudad de México el día de mañana, viernes, a la sesión interinstitucional que se llevará a cabo por parte del Hospital General de Zona número 27, también por parte del Congreso Mexicano de Geriatría, del Consejo Mexicano de Geriatría. Los invitamos el día viernes 23 de febrero del 2024 en la unidad de congresos en la Academia Mexicana de Medicina a la entrega de los diplomas, constancias de los nuevos médicos certificados y además hacemos extensivos por parte de la Academia Mexicana de Geriatría, así también como del Consejo Mexicano de Geriatría, las felicitaciones a los nuevos geriatras certificados y a los que ya están acabando
su formación como geriatras. Bienvenidos al gremio de la geriatría. Muchísimas gracias, doctor. Quedamos siempre agradecidos con esta plática. Queda más que Muchas gracias. despedir a todos ustedes. Saludos a todos.